el Coraje y el colectivo de la PUSE. Y bueno, a continuación les voy a presentar a nuestros ponentes y nuestras ponentes. Y bueno, tenemos a Cintia Carrasco. Cintia Carrasco es militante del movimiento Juventud Contracorriente, abogada por la Universidad Nacional de Chimborazo, ingeniera en gestión por la SPOCH. Sus líneas de trabajo son los derechos de las mujeres y diversidades sexuales, la acción colectiva y los movimientos sociales. Es representante estudiantil y en el proceso de SUP. Yura Serrano es presidente de la Juventud Socialista del Ecuador, estudió comunicación social en la Universidad Politécnica Salesiana, de donde también fue representante estudiantil. Por el colectivo viene Valeria Sánchez Aguilar. Valeria Sánchez Aguilar es integrante del colectivo, como ya lo dije antes. Cursó sus estudios de grado en la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la PUSE. Ha investigado sobre temas de igualdad, política y meritocracia. Es representante de la Asociación Ecuatoriana de Golf, con participación destacadas en este deporte. Y Alejandro Espín, de la Coordinadora Alternativa de Jóvenes Estudiantes Coraje. Alejandro Espín es biotecnólogo y fue ex representante estudiantil también de la ESPE. Cada uno de los ponentes tiene 15 minutos, máximo 20. Cuando les falte 5 minutos les avisaré, y al terminar el ciclo vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Deseo con todas y todos los presentes, gracias por la presentación y por la invitación también. Bueno, para partir me parece que es fundamental situarnos en el 50º que se cumple del Mayo Francés, que es el evento que nos convoca acá, y también felicitar la organización de este ciclo de conversatorios, ¿no?, y de eventos, puesto que este es un año fundamental para rememorar las luchas estudiantiles y precisamente situarlo en el centro del debate a ello nos ayuda a ubicar cómo está el contexto y el panorama actual de los movimientos estudiantiles y muchas otras cuestiones que salen a partir de ello. Entonces, para poder presentar un poco una lectura del Mayo Francés, yo he querido empezar por un poco situar el lugar que ocupó el conflicto en ese espacio de movilización, en ese momento de explosión de la movilización protagonizada por los estudiantes, que, como saben, tuvo una característica importante, que es el hecho de una alianza estudiantil obrera para poder generar las reivindicaciones planteadas, y pues precisamente parte tal vez de hechos muy concretos, como una protesta dada en la universidad en París respecto a la detención de varios estudiantes, y a partir de eso el movimiento de lo que fue el Mayo Francés va ascendiendo en generalidad y hasta llegar a posicionar en la consigna, digamos, el tema de la disputa a la sociedad de consumo, es decir, a un modelo de sociedad que estaba funcionando y al capitalismo como tal. Sin embargo, este evento del Mayo Francés ha sido bastante posicionado a lo largo del tiempo como un evento que sí alcanzó grandes espacios de movilización, pero que sin embargo de ello fue muy utópico, así lo califican, ¿no?, al Mayo Francés como muy utópico, con unas consignas un poco orientadas hacia la disputa de la normatividad y de la historicidad social, de la forma de organizarse, pero que también me parece que para dar una relectura del Mayo Francés hay que entender las conquistas o las disputas en términos materiales que se generaron. Entonces, para ello, creo que quiero partir el análisis de ahí, el lugar en el que se ubica el conflicto hacia el que se dirige, ¿no?, este espacio de movilización. Por eso, aunque sin duda el movimiento generado en el mayo del 68 tuvo unos tintes importantes del aporte de los intelectuales para poder avanzar hacia, digamos, la disputa de los principios de visión y de visión de la sociedad, también lo que sucedió ahí, precisamente por eso se da la alianza con los obreros, es una disputa en términos materiales de derechos, es decir, el tema salarial, el tema de las jornadas laborales, y ahí tuvieron una fuerte influencia, precisamente, no en la movilización que explosionó así como tal del mayo del 68, pero sí tuvo una influencia en la forma de organizarse del movimiento estudiantil, así como también de los movimientos obreros, los partidos de izquierda, comunista y socialista.
y que después, en el marco de todas las movilizaciones que se daban en el Mayo francés, de hecho el Partido Comunista estaba negociando en términos corporativos con el gobierno, a lo que los que estaban movilizando el Mayo francés se opusieron precisamente. Entonces, digamos que lo que sucede ahí en este momento o en esta histórica movilización es importante en tanto el conflicto, el lugar que ocupa el conflicto ahí está dirigido hacia la disputa de la historicidad. ¿Y a qué me refiero con esto de la disputa de la historicidad? Es decir, a pasar del conflicto político tal vez al conflicto cultural, es decir, a posicionar desde el movimiento estudiantil con su alianza el lugar hacia el que las demandas se dirigen en términos de una cultura, de la cultura distinta, de criticar al capitalismo, de criticar al consumo, que era como el eje que movilizaba ahí, pero también los repertorios o las formas de movilización que se utilizaron son claves. ¿Por qué? Porque a mi punto de vista, y es lo que quiero presentar acá, los repertorios dieron cuenta de una base muy importante para hablar del movimiento feminista hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los repertorios en términos de la disputa cultural se dirigieron hacia reposicionar el cuerpo, el rol de las mujeres. Cuando se movilizaban las barricadas en el barrio latino y también en la Sorbona y todo lo que pasó en Francia, un poco hay ese elemento que ha estado invisibilizado y que es precisamente estas bases de los derechos sexuales, de los derechos reproductivos. No estaban planteadas así en el Mayo francés, pero el mismo repertorio, la forma de movilización que se generó, ya daba unas pautas para hablar de eso. Y esto es sustancial ubicarlo en razón de que el movimiento estudiantil ha tenido una tradición, o los movimientos estudiantiles han tenido distintas tradiciones, pero ha habido dos líneas que han estado bastante acentuadas en la forma de entenderlos y de estudiarlos. Una que es que lo refiere como el nuevo movimiento social, que cambia el campo de la disputa del marxismo y del materialismo dialéctico hacia la cultura, y otro enfoque que lo sitúa en la disputa del apoyo de los intelectuales de la universidad hacia el marxismo. Entonces, digamos, estas matrices o estas formas en las que se ha entendido el movimiento estudiantil, con el Mayo francés sí se genera una ruptura importante, porque no solo que confluyen estas dos matrices, sino que además de confluir generan un complemento y la aparición de unos nuevos conflictos que está atravesando o atravesaría la sociedad en ese entonces. Esto nos da luces para pensar el movimiento estudiantil hoy en términos no solamente de un espacio unísono, acabado, que está ya definido, sino situándolo acá al Ecuador y a la región latinoamericana. El 68 fue significativo porque hubo una serie de movilizaciones estudiantiles en toda la región. El anterior conversatorio fue de Tlatelolco, eso conocemos. Solo un año después en Ecuador se dan las protestas en la casona de Guayaquil, que también terminan con represión. Entonces, esto digamos que es importante entenderlo, porque ahora cuando analizamos el movimiento estudiantil a veces nos quedamos en una forma de comprenderlo como un poco nostálgica, como de decir, chuta, ¿qué pasó con el movimiento estudiantil que era el aliado de los obreros o del sujeto histórico de la transformación? ¿O qué pasó con el movimiento estudiantil que ahora trasladó el lado de su conflicto hacia el lado del consumo, de la cultura? O sea, cuestionar las formas de consumo y como esas hacer las formas nuevas de militancia. Es decir, ya no las barricadas, ya no la toma de las calles, sino vamos a cambiarla por un repertorio que con consumir distinto, digamos, ya se entiende como una acción colectiva movilizadora. Entonces, cuando ahora pensamos así, me parece que seguimos como con esta nostalgia de comprender al actor estudiantil en términos de ese aliado tradicional de la clase obrera. Y creo que para poder hacer esta relectura justo hoy requerimos salir un poco de esas matrices que son bastante cerradas y que nos dan un punto de enfoque también con una sola visión, para poder entender esa heterogeneidad, porque precisamente las condiciones que ahora atraviesa el movimiento estudiantil, los estudiantes y las distintas disputas nos requieren hablar de heterogeneidad para articularnos a partir de ello, ¿sí? O sea, el Mayo francés es como ese momento histórico en el que vemos y se acentúa un paso importante de las demandas materiales hacia las demandas de reconocimiento. O sea, para mí eso es clave. Entonces, ese paso justo
no necesariamente es que acaba con esta anterior sociedad, sino más bien que lo pone en discusión. Y al ponerla en discusión es que hay un poco de incertidumbre, y eso es lo que sucede. Hay mucha incertidumbre porque hacia dónde estamos dirigidos ahora. Entonces, hoy hay un movimiento feminista muy fuerte, es como el movimiento feminista es de los más fuertes, y justo creo que en este cambio de la dirección de las demandas, que tiene un símbolo en el mayo francés, se acentúa gran parte del inicio de eso, ¿no? Y también hay un movimiento estudiantil que, digamos, va perdiendo la hegemonía a la interna de las universidades y también como aliado en términos societales. Entonces, esto, digamos, lo que nos ubica a reflexionar es a poder comprender un poco la necesidad de articularnos. Pero esa necesidad de articularnos no quiere decir que vayamos a acabar en una unidad, que es como lo que siempre estamos esperando las izquierdas, de que todos nos unamos y así, porque las matrices, o sea, puede haber que en el movimiento estudiantil diverso haya demandas distintas, o en un punto podamos lograr confluir esas demandas y que tengamos similares demandas, pero las formas de operacionalizar esas demandas son cambiantes, y las matrices y lógicas en las que ha operado el movimiento estudiantil para aterrizar esto al campo ecuatoriano han sido muy tradicionales. O sea, una matriz en la que el corporativismo es la forma de gestión política ha sido hegemónica en el movimiento estudiantil ecuatoriano. Entonces, la visión del movimiento estudiantil como el nuevo movimiento social que disputa la historicidad y la cultura es variable en el campo ecuatoriano, porque la hegemonía del campo ecuatoriano estudiantil, al menos, nos muestra que el corporativismo, muy distinto a lo que propone la visión de los nuevos movimientos sociales, ha sido la forma de gestionar la política desde el movimiento estudiantil. Y claro, ahí también hay un punto de ruptura y hay una emergencia nuevamente del giro cultural o el culturalismo, pero a esto, a lo que yo quiero llegar es que estas matrices distintas coexisten, o sea, no hay una sola, y creo que aunque cueste hay que superar esa mirada nostálgica que se tiene respecto de los distintos movimientos sociales para poder rearticular hacia dónde queremos situar las demandas y las disputas. Y por eso creo que aunque la tradicional forma del movimiento estudiantil tiene una deuda importante, histórica, con las mujeres, porque el cuestionamiento a la autoridad interna de las universidades y a la forma de construir autoridad en el campo estudiantil no ha sido cuestionado, sino han sido dirigidas las demandas generalmente hacia afuera. Entonces hay una deuda histórica importante ahí, que más allá del mayo francés, que digamos sitúa las reivindicaciones en términos de derechos sexuales y reproductivos, la tradición del movimiento estudiantil, los movimientos estudiantiles no se han cuestionado la interna forma de construir autoridad, y muchas veces la forma de construir autoridad a la interna sigue muy basada en la tradición weberiana de la autoridad tradicional, del patriarca. Esta autoridad tradicional tiene dos características: una, que es patriarcal, se construye a partir de la masculinidad hegemónica, y otra, que es gerontológica, que tiene una visión respecto a los jóvenes como unos infantes que no tienen capacidad de agencia, ¿sí? Entonces, muchas veces en el campo estudiantil y en el campo universitario, el cuestionamiento a la autoridad no se ha dado, sino nos hemos dirigido a la afuera. Y ese ha sido uno de los puntos principales, me parece, para poder fortalecer el trabajo del movimiento estudiantil y la articulación con otros movimientos sociales. Justo, las lógicas de poder internos. Entonces, por eso siempre nos estamos quejando, digamos, en el campo estudiantil, de que a los jóvenes nos miran como infantes sin derechos, sin capacidad de acción. Por eso en el cogobierno no nos quieren para decidir. ¿Por qué? Porque no podemos tener responsabilidad, según varias visiones. Por eso en la construcción estudiantil el tema de la paridad está como obligación legal, pero no como una conciencia, y una de las demandas que hoy emerge en el campo estudiantil es justo presentar instrumentos necesarios para combatir el acoso y la violencia sexual en las universidades. Entonces, un poco me parece importante, con todo lo que ahora acabo de decir, retomar este hito, ¿sí?, como un hecho histórico, para entender este giro cultural, que no solamente fue cultural, que a mi punto de vista la alianza con los obreros implicó también unas concreciones materiales, ¿sí?, y que por lo tanto tiene una confluencia de estas dos matrices, y también a partir de ello situarnos en el momento actual, en cómo entendemos al movimiento estudiantil y a los movimientos sociales, para poder proponer no una visión nostálgica, porque creo que hay que superarla, sino una visión de cuestionamiento interno, que aunque nos toque esperar un rato, es necesario hacerlo.
de la forma de construir la autoridad en el campo universitario y en el campo estudiantil, y de la forma de distribuir el poder en estos campos. Entonces, cuando podamos hacer, digamos, estas dos cuestiones, justo ahora que nos invita este espacio interesante a reflexionar sobre las revueltas estudiantiles, cuando lo logremos, creo que hay la posibilidad de gestionar una agenda estudiantil que sea democratizadora. Aunque no podemos olvidar de las condiciones regionales que estamos atravesando, donde justamente la forma de autoridad mismo está volviendo a la época medieval, ¿no? La forma del gobierno de los pocos, contradictorio al gobierno del pueblo, digamos. Entonces, claro, ahí hay muchas complejidades que se generan. Y en esas complejidades creo que esta reflexión sobre el movimiento estudiantil en las líneas que un poco he ido generando es fundamental. Y la potencia del movimiento feminista, que para mí encuentra muchos de los sentidos en las reivindicaciones culturales, también es fundamental. Y para eso, para poder tener esa potencia clara, requerimos combinar las formas de situar el conflicto y de situar la política. O sea, con el giro al culturalismo, un poco el campo de la política quedó vaciado. Sí, el campo de la política quedó como allá, que los que quieran hacer política y gobiernen, vayan y hagan política y gobiernen, que eso es medio de los sucios, así está en el sentido común, digamos. Y en cambio la disputa cultural quedó como el lugar histórico y el lugar prometedor de los nuevos movimientos sociales. Entonces me parece que sí hay que recuperar la noción política, la noción de la politización y de la conflictividad social, y también combinarla con la disputa cultural, porque a través de la disputa cultural también se generan nuevos sentidos comunes en términos de todas las trincheras que hay que disputar. Entonces, como ya no tengo más tiempo, por ahí va un poco la reflexión que quiero plantear y que quisiera que podamos conversar tanto con los compañeros del panel como con todos quienes se han dado cita. Eso, muchas gracias. Gracias, Tita, gracias a los compas que organizan hoy día, gracias a los compas que articulan más ampliamente este ciclo de discusión, de reflexión sobre, digamos, el movimiento estudiantil latinoamericano a propósito de como que 3 cuestiones centrales. Y para esta edición, digamos, que toca el Mayo francés, es como que un ejercicio bastante interesante para algo que geográficamente fue más distante para nosotros y que, digamos, tuvo implicaciones, tuvo alcances, inclusive en términos de generación, de generaciones y de actoría política, quizá más profundas de los hechos geográficos que tuvimos más cercanos y que también estamos recordando, como el Tlatelolco, como en tiempo más distante la reforma de Córdoba. Antes de empezar, digamos, lo que voy a plantear, digamos, no está pegado a un riguroso ejercicio de revisar históricamente el mayo francés. Para eso el FER creo que hubiese sido mucho más oportuno para brindarnos elementos, sino como un ejercicio necesario de hacer memoria y reflexión sobre no solo generalidades, sino aspectos que pueden encontrar sintonía o ruptura con lo que nos interesa fundamentalmente, que es revisar el momento actual de la actoría política, estudiantil y juvenil, además de nuestros lugares. Quería hacer referencia a esta dificultad que se presenta tanto generacional. Somos fundamentalmente quienes nos encontramos acá una tercera generación que hace referencia al mayo del 68, es decir, no somos los que vivimos directa e indirectamente en simultaneidad el proceso, no somos ni una segunda generación, sino somos quienes hacemos alusión al cincuentenario del mayo del 68, y eso implica que, digamos, está muy anclado en términos de reflexión y de organización política para nosotros. Dos, que creo que es muy importante en términos de reflexión también, es esto de que estuvo localizado en Francia, estuvo localizado en Europa en un momento muy específico de una centralidad que ejercía Europa en un momento de posguerra, ¿sí? Esto no creo que es menor porque conecta, como se puede revisar, con un entorno de, por decirlo de alguna manera, o
un pacto, de un acuerdo social en Europa justamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, que significó en términos a muy grosso modo, una claudicación en términos de la disputa política por una recomposición de las condiciones materiales de las naciones europeas. Es decir, el estado de bienestar significó, por un lado, disipar o disimular la disputa de las ideas, la disputa ideológica de los países afectados por la guerra, y de apostar por procesos profundos de reindustrialización, por procesos de, digámoslo así, un acuerdo, un pacto entre el Estado, entre el mercado y el lugar de la familia. Entonces, esto es importante retomarlo en la medida en la que nos permite analizar que el Mayo francés da muestra de una ruptura de este acuerdo, de este pacto, y de unas tensiones que se descomprimen como llegaron a ser, ¿sí? No solo con una actoría política exclusiva como la de los estudiantes, no solo con unas demandas particulares que empezaron en un determinado lugar, sino con una escalada que terminó generando una articulación de demandas no solo, digámoslo así, materiales, inclusive no solo desde los estudiantes, sino luego en el acuerdo, cuando se suman los obreros, y toda la entrada, digámoslo así, de las demandas de reconocimiento, como ha planteado Cintia, del tema identitario, cultural, en un contexto en el que se desarrolla sobre todo fuertemente la revolución sexual, por decirlo así de alguna manera, y en donde la situación geopolítica agudizaba, recordémoslo así, en sintonía, ubicar el rol que ejercían los Estados Unidos, cómo estás del caso de Vietnam, el rol que tienen en paralelo, por ejemplo, en nuestra región, que fue el Tlatelolco, el año siguiente lo que fue el Cordobazo también. Es decir, un momento en que, si bien el centro era Europa por el momento del estado de bienestar, había un malestar generalizado a escala global. Se empezaban a sentir rupturas muy necesarias en términos de lucha social que superaban esta centralidad que generaba Europa, ¿sí? Esto por un lado. Yo he querido plantear dos preguntas fundamentales acá. Una que era, ¿por qué pensar el Mayo francés a 50 años de lo sucedido? Y dos, ¿qué pistas se pueden tomar allí para pensar y entender los movimientos latinoamericanos más contemporáneos? Es decir, ¿cómo podemos utilizar de excusa el Mayo francés para pensarnos y situar un poco las incertidumbres que nos plantean la situación actual? Entonces, referente a esta primera inquietud de por qué pensar el Mayo francés, creo fundamental por una necesidad de encontrar pistas. Creo que tiene sentido en la medida en que nos planteemos la necesidad de encontrar pistas para hoy día. No en lógica de añoranza, como planteaba la Cintia, obviamente que es un ejercicio en el que debemos rehuir de las lógicas románticas del movimiento estudiantil, en un contexto totalmente distinto, en un escenario totalmente distinto, cuando los mecanismos, las necesidades y los repertorios se hacen urgentes, sean distintos además. Esto por un lado. Por otro, decir además que el Mayo francés, digámoslo así, se lo asume como un proceso de impacto y de cambio universal, y que quizá creo que aquí hay que cuestionar además. Es decir, el Mayo francés se dio en el propio centro del lugar hegemónico que ocupaba en ese momento la Europa, la Francia, ¿no es cierto?, de posguerra, del estado de bienestar, y que tuvo implicaciones, sí, de carácter más progresivo y periférico hacia otras latitudes. Influenció totalmente en una generación política, la de los 70s en nuestros países, y que trajo consigo una discusión de asumir si el Mayo francés fue una revolución fallida, fue una mecha que prendió el fuego inicial para las disputas del fracaso en los 70s, o como quieras llamárselo. Es fundamental ubicar que lo que posibilitó este proceso de conflicto
fue ubicar digamos, tanto a los estudiantes como al actor juvenil en el centro de una discusión que no era asumida hasta ese momento. Digamos, retomar después de mucho tiempo en que el actor juvenil y el actor estudiantil consideraban como actor político fundamental para un entorno en el que, si no hubiese sido, digamos, con ellos con quien detonó el Mayo francés, las discusiones en la época son muy interesantes, porque los obreros titubearon tanto en sumarse al proceso que estalló con los estudiantes, que terminó siendo también un desbordamiento generacional para esto. Desbordamiento necesario que ya al momento de cierre quiero retomarlo, se hace vital para repensar el escenario actual. Entonces, ¿qué pistas se pueden tomar de allí para pensar y entender a los movimientos estudiantiles latinoamericanos hoy día? Uno, creo fundamental, y que decía la Cintia, el cuestionamiento de las condiciones del sistema. Nuevamente, el caso de Francia, el caso de los estudiantes en Francia, hace alusión a un cuestionamiento profundo del sistema. Esto significa las sociedades, a las sociedades de consumo, a este cuasi pacto que se vivía inicialmente de un estado de bienestar en el que había sido comprimido la disputa de las ideas, de la transformación profunda a través de las ideas, es decir, un cambio revolucionario a través de la claudicación post Segunda Guerra Mundial, y que era arrinconada por el ejercicio tanto de los Estados europeos como de Estados Unidos hacia el comunismo, ¿sí? Que reaparecen precisamente en los sectores estudiantiles esta necesidad de retomar la disputa de las ideas, y una necesidad además de ver de una manera distinta el sentido de pertenencia a un entorno social que era sumamente conflictivo, que había sido reprimido por este pacto. En segundo lugar, creo que era fundamental que se maticen los actores y el lugar de donde provino la revuelta, es decir, la necesidad de pensar en la transversalización de la lucha, que si bien tuvo escalada y asciende desde el sector estudiantil, no hubiese tenido el alcance que tuvo si no había una articulación con otros actores de distintas demandas. La discusión que plantea la Cintia, que es muy necesaria, es decir, unas demandas que terminan siendo canalizadas a través del Estado, del gobierno de Gaulle, que son procesadas más la de los obreros que la de los estudiantes. Entonces, que es importante también entender ahí, en lógica de pensar la confluencia en otros momentos históricos, qué prelación existe al momento de configurar las demandas, de configurar la estrategia para la disputa de las demandas. Y finalmente, esto que se ha planteado como reconocer los mecanismos e instrumentos de la lucha de Córdoba, del Mayo francés, creo que es necesario como para superar esta visión justamente que planteaba la Cintia romántica, decir, ok, es fundamental pensar en un sujeto político desde los estudiantes, clave, pero no es posible pensar inclusive desde el mismo registro, inclusive desde las mismas prácticas y desde los mismos repertorios. ¿Sí? Ya en términos más acentuados, yo creo que aún así en el caso del Mayo francés no llega a ver como en la reforma de Córdoba 50 años antes un sentido de disputa profunda del conocimiento, aún con condiciones más exacerbadas en términos de crisis. Yo creo que el Mayo francés no llega a rasgar la profundidad de una disputa del conocimiento desde las universidades, y no es una disputa asumida desde los estudiantes. Quizá me puedo equivocar, pero es algo que conecto, uno, obviamente, con lo más explícito, que es el pliego de demandas, que son las cuestiones exteriorizadas por los estudiantes, que es más un momento de ruptura y de explosión, que en Córdoba creo la agenda es con mucha más, amplitud y mucho más largo en el tiempo, es más nítida, es más clara. Y ahí creo que podemos inclusive pensar en matices entre el movimiento estudiantil europeo o situado el del Mayo francés con el latinoamericano. Hay una disputa permanente en que no se desconectan las cuestiones materiales, ¿sí?
dos puntos digamos, para finalizar este primer momento. Una, que creo que a partir del caso del mayo del 68, nos involucra y nos invita a pensar en dos cosas muy necesarias para el momento y para leer. Dos responsabilidades que tenemos que asumir aún las y los estudiantes, y dos actitudes fundamentales. Una de estas responsabilidades, creo yo, y anticipar un poco, cuando los compas de Coraje me pidieron preparar unos breves párrafos sobre una perspectiva del movimiento estudiantil, creo yo que es hoy en día, como en mayo del 68 y como en la reforma de Córdoba hace 100 años, una tarea ineludible de los estudiantes y de la actoría política de los estudiantes es la de multiplicar elementos, mecanismos y acciones que posibiliten precisamente la politización tanto de sus propias instituciones como de la sociedad. Es decir, hoy vemos más claro que nunca en un entorno totalmente, digamos, fragmentado, despolitizado, resistente a una necesidad de encontrar en la política el instrumento para encontrar respuestas y soluciones a la vida en común, a la vida de lo público también, una necesidad que ahí tiene que volver el movimiento estudiantil. Esto por un lado. En segundo lugar, creo que una responsabilidad ineludible para nosotros hoy día, a 50 años del Mayo francés, a 50 años de Tlatelolco y a 100 de Córdoba, es que hay una responsabilidad de sostener e intensificar el vínculo entre la universidad y la sociedad. Todos estos episodios y todos estos hechos, que no son solo episodios, dan cuenta de que sin un ojo, sin una mano y sin un pie puesto en la universidad, y sin un ojo y sin una mano y sin un pie puesto en la sociedad, seguimos cultivando instituciones ficticias con unas fronteras y con unas murallas gigantes que nos abstraen y nos separan de la sociedad. Yo creo que no solo por el mayo del 68, sino por todo esto que estamos diciendo, es una necesidad urgente y una responsabilidad permanente de los estudiantes el encargarnos de derribar estas murallas muchas veces ficticias entre las instituciones educativas, la disputa de las instituciones educativas, las universidades y la sociedad. Creo que tiene que haber, tenemos que ser responsables de intensificar un canal ahí. Y para finalizar, respecto a las actitudes, creo que una es fundamental levantar la mirada a las aspiraciones y las demandas. Hay que recuperar una fuerte dosis de idealismo, el prohibido prohibir, el seamos realistas, pidamos lo imposible, la imaginación al poder, la emancipación del hombre será toda o no será. Un montón de cosas dan cuenta de esto. Es decir, si regresamos a ver hoy en día a la actoría estudiantil en nuestro país, no encontramos pistas y nos encontramos ante un callejón que no sabe en dónde está. Si nos preguntamos eso, ni siquiera ante cuestiones más concretas como pueden ser, más concretas y coyunturales como pueden ser la reforma de una ley, nos preguntamos dónde están las y los estudiantes, y es muy difícil encontrar pistas y luces allí. Esto como primera actitud, y como segunda creo que hace falta, además de esta imposibilidad de encontrar horizonte y agenda, creo que adolecemos de un entorno, digamos, de dirigencia de los espacios formales, universitarios y sobre todo estudiantiles, de poca humildad. Y creo que es una segunda actitud totalmente necesaria para este momento, que es, requerimos justamente de una alta dosis de humildad, darnos la justa medida a las y los estudiantes que no somos del sujeto histórico del cambio. Es decir, podremos confluir en una articulación amplia, podremos propiciar una articulación amplia, podremos repensar las formas de articulación, pero no somos exclusivos de la transformación y del cambio hoy día. Y de cierre, digamos, entre tantas frases, grafitis y versos que se pueden reconocer del Mayo francés y que a uno le provocan añoranza, digamos, me quedo con una que creo que nos calza perfectamente al día de hoy, pensando los instrumentos que tenemos para hacer política y pensando también la relativización de esos instrumentos, y es: la novedad es revolucionaria, la verdad también. Esto estaba grafiteado en una de las tantas paredes que el Canguil hubiese estado
furioso de dirigir la Francia, la París de ese entonces. Eso nomás. Gracias. Gracias. A todos. Gracias por darse cita, en verdad. Y gracias a los compañeros de Coraje, de la Juventud Socialista y del colectivo por este espacio y a Ariane también. Bueno, y también a mis compañeros ponentes. Creo que todos han aportado ideas valiosas y bueno, eso es como enriquecer el pensamiento también. Creo que pensar en mayo del 68 es pensar en toda una época llena de levantamientos y cuestionamientos materiales y simbólicos de un orden dominante caracterizado por su jerarquía y su violencia. Una época llena de manifestaciones que surgen desde muy diversos y muy variados lugares, como bien lo han podido mencionar mis compañeros. Por ejemplo, es todo un ciclo marcado de movilizaciones y coaliciones entre estudiantes y obreros en distintas ciudades europeas más allá de París. O en Estados Unidos, por ejemplo, son desplegadas una serie de protestas contra la guerra de Vietnam. Se levantan movilizaciones por los derechos civiles, como el movimiento de las Panteras Negras. Este puño es como representante de eso. La figura de Martin Luther King o el Festival de Woodstock. En Checoslovaquia apreciamos la Primavera de Praga, muy relacionada con el ímpetu parisino posterior. En España se cuenta con el movimiento de oposición al franquismo. En Italia, un año después, el Otoño Caliente. Como no en México, el movimiento de Tlatelolco, la matanza del loco, como hemos dicho. También hallamos el movimiento de la revolución en Bolivia, movilizaciones agrícolas y campesinas en Brasil que darán paso a movimientos posteriores muy representativos como el MST. La misma figura del Che desde Argentina y la declaración de Cuba como república socialista. Contamos, en fin, con variados levantamientos de movimientos de liberación, la liberación femenina también, que bien lo ha señalado mi compañera y compañero, y una proliferación de manifestaciones artísticas, subversivas, en el modo de la música, por ejemplo, la música protesta y el rock también. Creo que si hay un tema principal que se puso sobre la mesa en el Mayo francés, es el debate sobre la apertura de la palabra. Es un debate antiautoritario, como bien lo han sabido mostrar. Es un trabajo de liberación de las posibilidades de expresión, de comunicación, de arte y de sexualidad que implicó. Creo que estos debates sobre la palabra y su apertura constituyen un tema que no debe perder actualidad, que al contrario resulta muy vigente y pertinente de recordar ahora. Se puede caracterizar eso por el acontecer de un desdibujamiento y de una apertura de los límites y de las posibilidades de expresión que topó directamente muchas lógicas verticales de las instituciones básicas de ordenamiento dominante que sostienen nuestras sociedades, como los roles en la familia y en la escuela tradicionales. Y bien, propongo acercarnos a ello a través de recordar algo que está en el corazón de la tradición política occidental, desde las antiguas realezas sagradas hasta las modernas sociedades de expertos, que creo que con mayo del 68 se puso sobre la mesa. Y bueno, teorizado por Aristóteles en el libro 1 de la política, se trata de la distribución o reparto de la palabra. Aristóteles distingue como rasgo privilegiado del animal político a la posesión de logos, o palabra articulada, como capacidad para expresar lo útil y lo dañino a nivel colectivo, diferente de la voz o foné que solo expresaría el dolor y placer individuales que compartiríamos con los animales. En este reparto de logos se asienta la mirada, tan familiar en nuestras sociedades, de una división en el mundo y una división de mundo, entre quienes cuentan con mejores posibilidades al cultivo del pensamiento y se hallan en comunidad por eso. Una esfera de iguales generalmente asociada a unos pocos privilegiados y quienes al contrario se ven restringidos de ese cultivo y de esa participación comunitaria. El reparto de logos está en el centro de todo régimen de distribución jerárquica de lugares, identidades y competencias, y típicamente se esboza como una identificación de esferas de actividades y los lugares que los caracterizan
como compatibles o no con las capacidades de pensamiento. Sin embargo, devienen un problema práctico cuando se trata de definir bajo qué signo se reconoce el signo de privilegiado, es decir, cuando un humano está usando el logos, articulando una palabra de discurso y no expresando una palabra de ruido. Por ejemplo, taller o casa han sido lugares tradicionalmente asimilados como privados en su acepción de privativos a las posibilidades de decir y de ver propias de la esfera pública, donde la forma de participación común para los obreros y para las mujeres era la remuneración salarial o la función social de la reproducción familiar, pero no la participación de la palabra. Y es que antes del conflicto de intereses entre diversos actores, está un conflicto primordial sobre qué hace a alguien un actor, un ser partícipe de discurso o a algo un asunto público. Antes del conflicto manifestado, por ejemplo, en una huelga de estudiantes que claman el derecho de la libre elección de sus carreras ante unos representantes que más bien abogan por políticas de selección, está el conflicto sobre qué hace a alguien partícipe de una palabra con cuenta para tratar y para tener algo que decir sobre el acceso universitario legítimo en el sistema educativo. O antes que el conflicto nacional sobre la no inclusión y cerramiento de los centros de estudios interculturales bilingües como política de la reforma universitaria, está el conflicto sobre qué hace a algo un asunto público. Esto es, un asunto capaz de verse como un tema de discusión colectiva pertinente de pensar y de tratar en el diseño de las políticas educativas en un país como Ecuador. Se trata de un conflicto primordial sobre lo que se percibe sensiblemente como ruido o como discurso, y desde allí las posibilidades sobre lo que hace motivo de razón, de visibilidad, de escucha o de acción comunes. Cito a Rancière: a quien no queremos conocer como ser político, comenzamos por no verlo como portador de signos de politicidad, por no comprender lo que dice. Y lo mismo ocurre para la oposición tan fácilmente invocada sobre la oscura vida doméstica y privada y la luminosa vida pública de los iguales. Al respecto, si hay algo fundamental en la experiencia crítica levantada por movimientos sociales, estudiantiles, obreros y de liberación femenina de nuestra era, es cuestionar profundamente la distribución oficial de la palabra hasta abrirla hacia todos. Y sus condiciones de posibilidad, hemos visto, implican siempre la creencia en una igualdad en la capacidad de todos y de no importa quién, es decir, sin título para pensar o para hablar, para tomar parte en las diversas formas de experiencia y tener algo que decir en cada aspecto de la vida de la comunidad. Es este conflicto primordial lo que se pone sobre la mesa con los acontecimientos del Mayo francés. Para Michel Desector, estos eventos no se pueden pensar por fuera de la toma de la palabra, de la apertura de su derecho a todos, sin importar quién y siempre y cuando se haga en nombre propio. Él fue un militante, un filósofo francés muy conocido y difícil de categorizar en la lucha del Mayo. Se considera la palabra como una experiencia creadora y entonces poética, y como la actualidad y la potencia de ese movimiento. Desde allí, Mayo del 68 ha podido verse como la constitución de momentos intensamente creativos, de reivindicación y de la expresión marcadamente antiautoritarios. Aquí surgieron lemas que hoy nos pertenecen a todos, como por ejemplo, prohibido prohibir, o la imaginación toma el poder, lemas provocadores y cuestionadores, como tenemos una izquierda prehistórica, o civismo rima con fascismo, y cómo no aquellos pensamientos de defensa de la imaginación, como en los exámenes respondan con preguntas, o la libertad no se da, se toma, y asimismo, seamos realistas, pidamos lo imposible. Desector lo piensa como la irrupción de lo impensado, peligrosa para todo especialista y para toda nación. La palabra, de principio a fin, ha desempeñado un papel decisivo. Estas características que sitúan al Mayo francés como un momento histórico de la crítica práctica y simbólica
del modelo científico y autoritario, le han otorgado también la cualidad de una denuncia, aquella de permisividad, irresponsable y egoísta y provocadora incluso del nuevo triunfo del mercado. Al respecto, quiero mencionar un libro que se consideró muy influente en Francia. Bajo el título de El nuevo espíritu del capitalismo, sus autores adjudicaron a los movimientos franceses del 68 el desarrollo de lo que denominan peyorativamente como una crítica artística del capitalismo, cuya defensa de valores de autenticidad, autonomía y creatividad se posicionan como perjudiciales de una lucha más real o crítica social de la miseria, la inequidad social y el egoísmo burgués. Su argumento es que la reivindicación de creatividad y de autonomía de los movimientos juveniles abrieron terreno a las nuevas formas de reorganización mercantil desde la flexibilidad global, la iniciativa individual y las redes empresariales. De ese modo, estos autores oponen la emancipación como lucha específica de las mejoras de trabajo y vida de los obreros, diferente a las inquietudes estéticas o artísticas de la pequeña burguesía. Al respecto, si a primera vista parece una posición crítica, creo que es importante recordar una vieja ecuación platónica según la cual el ordenamiento legítimo es aquel en donde cada parte de la comunidad permanece en su sitio, se dedica a sus funciones y nada más. Para ejemplificarlo, Platón utiliza el mito de los metales armoniosamente repartidos entre las almas de los integrantes de la comunidad. Oro en los sabios, metal en los guerreros y bronce en los artesanos o campesinos. Como una especie de comunidad cuerpo, donde los artesanos y campesinos correspondidos con las extremidades se ocupan de los asuntos de la reproducción diaria, pero bajo la guía de la sabia de la cabeza, de los Aristoio, de los filósofos, quienes, dedicados al pensamiento como función específica de su esfera, dan sentido a esos movimientos. Se trata de una perspectiva que asimila el principio de gobierno como principio de la comunidad humana, en una especie de anudamiento entre ser, hacer y decir, donde el ser de los cuerpos se entiende como fundido con los nombres y con las categorías sociales otorgados por el orden dominante. Rancière lo comprende con la categoría de reparto de lo sensible e implica la constitución de una distribución sensible del mundo que definen los saberes y sus territorios, que determina quiénes tienen y quiénes no tienen tiempo para ocuparse de los asuntos comunes, quiénes tienen y quiénes no el tiempo que permite trabajar una conciencia sobre lo que pasa, y desde allí designa los posibles de hacer, de ver, de oír, de comprender. Este régimen de distribución jerárquica de la palabra y de la inteligencia implica de partida la creencia en la incapacidad de pensar más allá de las exigencias de una vida privada, de producción y de reproducción. Ahora bien, si recordamos los orígenes de la palabra democracia, podemos observar que desde el inicio se constituye como el objeto de un rechazo. En la Grecia antigua la palabra designó un insulto por quienes veían la decadencia de toda comunidad legítima en el riesgoso gobierno múltiple de la multitud. Constituyó un sinónimo de peligro para quienes pensaban que el poder corresponde por derecho a los elegidos por naturaleza, por la familia o por sus competencias. Al respecto, podemos detenernos un poco más en este discurso crítico de los 60 que denunciaba la crítica artística al hallarla ligada al imperio del espectáculo y la sociedad de consumo, como pantallas que enmascaran los mecanismos de dominación capitalista más reales. Sin deslegitimar ciertas e importantes prácticas contemporáneas de cuestionamientos hacia el sistema de consumo vigente, que a mi parecer son lúcidas de notar la imperante necesidad ecológica y social por cambiar las dinámicas de consumo del capitalismo de nuestra era, me parece pertinente recordar el rastreo que realiza Rancière de esta denuncia. En sus estudios por más de 10 años de documentos y correspondencia de obreras y feministas del siglo XIX, y a propósito del tono actual de la denuncia al consumidor, muy conocidos por todos, es como denuncia del individuo meritocrático, narcisista,
como egoísta y atontado por los realities y la cantidad de imágenes, Rancière recuerda que en sus orígenes, en el siglo XIX, esta denuncia del consumidor tomaba la forma de una preocupación burguesa por controlar la proliferación de textos y de imágenes y con ello la multiplicidad de las formas de experiencia, de las formas de conocimiento, de las manifestaciones estéticas y las representaciones de lo disfrutable, que ahora se mostraban abiertas a todo el mundo, esto es, abiertas a los ojos de los trabajadores, de las mujeres. Cito: el desconsuelo por las seducciones de la sociedad del consumidor fue en el siglo XIX primeramente y de un modo más importante una representación de la sociedad democrática como una sociedad donde hay demasiados individuos capaces de apropiarse de las palabras, de las imágenes y formas de experiencia para sí mismos. Esta denuncia expresaba ese miedo de las élites hacia la democracia, que es un miedo a la participación común y a la multiplicación de la palabra, del conocimiento y de las experiencias en general. Este miedo que hoy como ayer se puede localizar en el matiz paternalista de protección del pueblo. Se caracteriza por una adecuación de los principios revolucionarios de la igualdad hacia la participación del pueblo, pero bajo el modo de su instrucción. Parte del presupuesto antiguo y contrarrevolucionario de un pueblo integrado por inteligencias delicadas e incapaces de asimilar por sí mismas la multiplicidad de sucesos. La lógica que deviene es en general una lógica tautológica, que se ha llamado como lógica pedagógica o círculo de dominación, según la cual los dominados no saben que están dominados y no saben que están dominados porque están dominados. Es un círculo. Desde lo cual su emancipación depende de un tercero libre que les haga ver el modo de salir de allí, legitimando así la comunidad jerárquica. Ahora bien, si hay algo que nos ha enseñado la experiencia histórica de los movimientos sociales, es que la igualdad como la libertad no es algo que se da, sino que se toma, se trabaja y se construye. Los procesos de emancipación social necesitan entenderse también como procesos de emancipación intelectual y estética, en tanto posibilidad de reconfiguración sensible de lo dado, capaz de hallar una distancia entre un cuerpo y la identidad que el orden le otorga. Esta distancia es la apertura de un espacio para trabajar ese tiempo y esa palabra, esa lectura y esa reflexión que la jerarquía pretende cerrar solo para unos pocos. Ese espacio desde el cual es posible una imaginación más amplia del futuro implica de hecho la conquista de mayor autonomía de nuestro presente. Me gustaría decir finalmente que la escuela constituye un punto vital en el ejercicio de la defensa de estos espacios de igualdad, porque como todo espacio de comunicación, allí se juega la posibilidad de reproducir y sustentar miradas dominantes, así como actuar de revulsivo e intentar comunicar con las dificultades propias de la asimilación policial enfoques alternativos en la experiencia vital de los estudiantes. Hoy en día nos hallamos ante la producción muy violenta de un régimen de distribución de tiempos oficiales alineados a las necesidades del mercado global, un control homogeneizante de las formas de temporalidad en que desarrollamos nuestras vidas, que se hace a través de la determinación de una apreciación oficial sobre el tipo de presente que corresponde a nuestro mundo, sobre las posibilidades de futuro y de imaginación que se desprenden de ello, y sobre los temas que son cosa del pasado, que ya no hacen objeto de discusión vigente. La educación es uno de los espacios donde más observamos operar este régimen dominante de distribución de temporalidades. Observamos toda una serie de políticas y programas diseñados para organizar el tipo de aptitudes necesarias para el mundo y el tiempo para adquirirlas, de modo que se sincronicen con los tiempos que exige la economía mundial, a la manera de la producción de una explicación constante sobre el mundo, fundado en la razón de una necesidad histórica o económica. La anhelada convergencia, sin embargo, cae muchas veces, y las dinámicas de explotación capitalistas dejan condiciones de precariedad tan salvajes como en su primer auge. Creo que aún en la intermitencia, una forma de reapropiarnos de nuestros tiempos
retomando la consigna del Mayo francés, es no dejar que el pensamiento se privatice. Pensemos nosotros nuestro mundo, atendamos nuestras experiencias y concluyamos desde nuestras observaciones. Aventurémonos en la comunicación y sus posibilidades, que el pensamiento se enriquece con más pensamiento y esa capacidad es de todos. Gracias. Buenas tardes, casi noches con todos y todas, igual agradeciendo el espacio. Me parece interesante que se den estos espacios para poder conversar acerca de cuestiones como estas, ¿no? Yo acá sí quiero quedarme un poquito más de lo que fue el mayo del 68, porque me parece que no ha sido, o sea, la izquierda no lo acabo de entender bien, yo creo, y más allá de la idealización de algunas cuestiones, me parece que las lecciones que nos deja incluso superan la dimensión dentro de la propia izquierda, dentro de las categorías de análisis. Entonces yo sí me quiero quedar un poco más acá para desde ahí empezar la reflexión. Quiero anunciar algunos momentos que fueron importantes en el mayo que van a servir este análisis que les menciono. El primero es el momento, digamos, cuando esta convulsión que había en las universidades, cuando esta convulsión desencadena en un acto, en un hecho, que se da en la Universidad de Nanterre, y es cuando visita el ministro de Juventud y Deporte de la universidad, hablando de un libro sobre juventud. Entonces me parece interesante esto porque aquí se levanta Cohn-Bendit, que viene a ser uno después de los protagonistas del Mayo, ¿no es cierto?, un judío alemán. Se levanta Cohn-Bendit y le dice, usted no ha hablado del problema de la sexualidad entre jóvenes. Entonces, el lugar de enunciación desde donde parte el Mayo, este lugar de enunciación, es un lugar de ruptura frente a algunos códigos, de algunas cosas, pero es también un lugar simbólico de enunciación. Entonces me parece que el simbolismo, desde esta primera instancia, toma un lugar fundamental en lo que fue el Mayo, y además con una proclama que incluso rompe con la tradición de la izquierda como tal ahí, en el quehacer político, digamos. Entonces, además, después de esto, bueno, se da el 22 de marzo la primera toma de los jóvenes, de 300 jóvenes de la Universidad de Nanterre, el auditorio Che Guevara. Se toman este espacio, ¿no es cierto? Y el día siguiente, ahí se ve en cambio una ruptura generacional, igual de visiones aún, aunque se apueste desde la izquierda, aunque se apueste a la revolución. Al día siguiente, el secretario general del Partido Comunista, Georges Marchal, les dice este grupúsculo de izquierdistas, y de hecho el titular del editorial que él hace en un diario que se llama Le Monde, reza: esos falsos revolucionarios deben ser enérgicamente desenmascarados. Entonces, hay también este componente de la ruptura generacional, esto que hemos sentido alguna vez todos de los que hemos estado en los espacios de disputa juvenil en algunas instancias, que es la muchachada, ¿no? Esto de que, bueno, ustedes no saben, yo sí sé, soy el secretario general del Partido Comunista y yo sé hacia dónde ir, ustedes quédense ahí jugando en el recreo, ¿no? Entonces, digamos que este primer lugar de enunciación es interesante porque parte de esta ruptura, de esta contraposición que fue el Mayo hacia lo viejo, ¿no es cierto?, hacia lo impoluto, hacia lo sacrosanto, hacia la comodidad, hacia el consumo, pero también desde una cuestión individual, cuando habla del tema de la sexualidad, ¿no?, el tema de la liberación sexual, que también fue una proclama muy grande acá. Después de esto, bueno, se da la intervención en la Sorbona, ¿no es cierto?, los estudiantes resisten desde el 2 de mayo, ya cuando las cuestiones están muy álgidas. Al 6 de mayo hay como 800 heridos, 400 presos, etcétera, etcétera, presos y presas. Y la noche del 10 de mayo también le quiero mencionar porque también me parece que es una cuestión que compone o que digamos que hace que este evento del mayo sea además un evento tan difícil de analizar, porque es una cuestión casi mágica donde confluyen algunas cuestiones aparte de algunas cuestiones simbólicas y algunas cuestiones en el contexto que hacen que tome la fuerza que tomó, ¿no? Y es que en este momento deciden levantar barricadas para defender el barrio latino, que era el barrio donde estaba instaurada la Sorbona, donde estaban resistiendo, ¿no es cierto? Y esto recuerda a la historia francesa, ¿no es cierto?, de las barricadas de la Comuna casi 100 años antes, de las barricadas de la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, de las barricadas después de la Revolución Francesa, cuando vieron que la República no iba por donde quería. Entonces estaba esto muy impregnado en la memoria histórica de los franceses, de las y los franceses. Y las barricadas, más que un instrumento militar de resistencia, fue una cuestión simbólica. Entonces este es el hito donde el Mayo francés cobra la fuerza que tiene después, donde pasa de la fase de la disputa estudiantil a la fase de la disputa social, porque después de esto, incluso el Partido Comunista ya no se puede hacer el loco y dice: salgamos. Además, las demandas de los obreros, a mí me parece que, no estoy seguro si la disputa estudiantil hubiera tenido la fuerza
si no hubieran estado los obreros al lado. A mí me parece que de hecho la cuestión obrera estaba ya agitada desde antes, o sea, a inicios del año ya habían habido manifestaciones, ya habían salido movilizaciones sumamente grandes, pero este hecho hace que se dé la movilización más grande de toda Francia. O sea, al 20 de mayo habían 10 millones de personas, ¿no es cierto?, protestando en contra no solamente por los salarios, sino en contra de los modos de vida, en contra o sea, por cuestiones radicales, ¿no es cierto?, por cuestiones, digamos, profundas del sistema. Entonces, estos hechos que son simbólicos también, que es como las proclamas, ¿no es cierto?, las paredes pintadas, las barricadas en la calle, que es una cuestión simbólica también, es un componente fundamental del mayo. Bueno, después de eso, digamos que hay ya la parte del 27, cuando ya todo se va para atrás, cuando de Gauss, después de haberse ido a consultar a su general en Alemania qué hacer, porque ya no sabía qué hacer, regresa a llamar una acción cívico francesa para detener el mayo, para detener todo esto, la convulsión social que fue, para restaurar el orden, porque la gente está, o sea, siempre es muy incómodo eso de salir de la zona de confort, entonces la gente ya estaba también jodida de eso. Entonces todas estas cuestiones, además del fraccionamiento interno de los estudiantes, además de que de hecho no hubo una cohesión obrero-estudiantes como si se le ha idealizado, no hubo esa cohesión. Los obreros y los estudiantes siempre estuvieron con disputas disímiles que confluían en cuestiones, digamos, más generales, pero siempre hubieron estas otras rupturas, y cuando se ofrecen los acuerdos y el Partido Comunista acepta y estas cuestiones, entonces la misma lucha obrera se va, ¿no? Y pasa algo súper interesante en las elecciones de junio, si no me equivoco es el 27 o el 26 de junio, que son las elecciones parlamentarias en Francia, y es el voto del miedo. O sea, después de eso es lo que dice Walter Benjamin, ¿no es cierto?, el ascenso del fascismo da cuenta de una revolución fallida, es medio eso, ¿no? Entonces fue el voto del miedo, y el bloque de Gauss llega con la mayoría al Parlamento, después del Mayo francés, un mes después del Mayo francés. Entonces son cuestiones que están ahí presentes, que son, digamos, un poco más complejas de analizar, y que me gustaría, para empezar ya el análisis del situarnos ahora y el ver cómo se le ha visto al Mayo, como que igual enunciar el tema de los grafitis. Tenía dos componentes a mí. Por ejemplo, era la crítica, ¿no es cierto?, sistémica. Era, por ejemplo, la burguesía no tiene otro placer que el de degradarlos a todos. La mercancía la quemaremos. Entonces había esta crítica sistémica, pero también había la reivindicación individual. Y dice, la revolución debe hacerse en los hombres antes de realizarse en las cosas. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Entonces hay esta conjunción de estas dos disputas ahí mismo, ¿no? Y por eso fue tan difícil para la izquierda situarse ahí, porque, digamos, desde el marxismo clásico decían, no, el sujeto de transformación, el sujeto histórico siempre va a ser el proletariado, y por último Althusser decía, ya no son las personas, no es la gente, es la lucha de clases en sí misma, pero siempre la lucha central va a ser la lucha obrera. Entonces, la primera lección para la izquierda del Mayo es, en este sentido, desde la ruptura generacional, ¿no es cierto?, es como que entender que tal vez el sujeto histórico no es la lucha obrera, y que estas otras luchas que le llamaban periféricas, ¿no es cierto?, que es el tema ecologista, que es en esa época que estaba el tema feminista también como una lucha periférica, creo que de hecho se la sigue viendo así en algunos espacios de izquierda incluso. Entonces, estos otros elementos de disputa que se veían alejados, digamos, de la disputa real, cobran protagonismo dentro de la propia izquierda, y se vuelve a preguntar. Entonces, tal vez el sujeto histórico no es solo los obreros, sino el sujeto histórico es la conjunción de estos otros espacios. Y en ese tiempo los estudiantes no se creían el sujeto histórico de transformación, tal vez ahora sí, pero bueno, digamos que ahí sí fue, que tampoco es así, ¿no? Como vemos, la centralidad no puede recaer en una sola disputa, ¿no es cierto? Entonces empiezan a surgir estas otras cuestiones, y también se comienza a cuestionar y dicen, tal vez la dictadura del proletariado no es el camino, o sea, tal vez no vayamos necesariamente a tener que acabar allá, porque las disputas son diferentes. Y entonces todas estas cuestiones que se dan al marxismo clásico, igual desde la izquierda, y se entiende por primera vez que las izquierdas, ¿no es cierto?, que es una cuestión más amplia, tal vez más gramsciana, de contrahegemonía, la disputa del poder. Pero hay un análisis que me parece aún más interesante, que es que también hay un análisis desde lo liberal. Entonces, en qué decantó finalmente el Mayo francés? Porque la izquierda dice, fue un movimiento político que pretendía la revolución. Desde la izquierda hay gente que lo enuncia como un movimiento revolucionario, que sí se pretendía la revolución, la transformación estructural del sistema, ¿no es cierto?, no solamente de las relaciones económicas, sino en general. Pero, por ejemplo, Luc Ferry, que es de la tradición igual liberal, él dice, despojándole al Mayo de su carácter, digamos, de cuestionamiento sistémico, dice, fue un movimiento social que tuvo un éxito más allá del previsto, y más que éxito tuvo repercusiones más allá de lo previsto en lo cotidiano, y que son retomadas desde el discurso neoliberal.
Entonces, el Mayo francés finalmente no se decanta por izquierdas en la disputa política, pero sí en lo social revive su propio discurso, ¿no es cierto? El discurso de la libertad, ¿no es cierto? Porque él dice, es un discurso individualista. Entonces toma esto que yo les decía, que es la segunda fase, o la segunda, digamos, forma de enunciación del Mayo, que es desde lo individual, claro, que es la reivindicación de los derechos sexuales, que a mí me parece que además era necesario, y de hecho creo que es necesario acá, seguimos muy atrasados en eso. Pero algunas reivindicaciones que sí desde lo individual era necesario hacerlas, pero ellos dicen, despojadas de ideología, eso desembocó en la forma cultural de relacionarse del neoliberalismo. Entonces, es también esta cuestión de que el Mayo tal vez lo entendieron más las derechas que las izquierdas de alguna forma, y las izquierdas un poco lo hicieron entre la idolatría y el asco, ¿no? Porque tampoco lo entendían del todo. Entonces me parece interesante entender el Mayo en estas dos enunciaciones, porque finalmente no son excluyentes, porque las dos demandas existieron ahí, cohesionaron ahí, y finalmente viene a ser lo que somos nosotros acá, la modernidad líquida, diría Zygmunt Bauman, que es en donde estamos ahora, ¿no? Entonces me parece que es interesante como que entenderle al Mayo también ahí despojado justamente de todo este idealismo, de lo que fue, de la proclama y de la poesía, que fue importante también, porque era una crítica a la propia izquierda, porque los carteles, por ejemplo, el de André Breton a mí me gusta mucho, el de solo la revuelta, y solo la revuelta es creadora de luz y no puede tomar más que 3 caminos: la libertad, la poesía o el amor. Y André Breton, en cambio, se sale de la escuela del real socialismo, del socialismo realista más bien dicho, en el arte, y funda el surrealismo, ¿no?, como escuela. Entonces es como que toda esta reivindicación desde lo simbólico, pero también es este decantamiento en lo liberal. Entonces ahora yo les planteo eso porque me parece que el Mayo sigue teniendo vigencia aún ahora, las mismas proclamas, justamente para criticar este modo de relacionamiento liberal, esta modernidad líquida, porque la crítica a la comunidad sigue estando presente. O sea, seguimos siendo cómodos y cómodas incluso dentro de la misma lucha, seguimos estando hablando desde los lugares donde nos sentimos bien, a la gente con la que nos sentimos bien conversando. Entonces la comunidad está presente aún en nosotros y nosotras, ¿no es cierto? Se ha permeado también las relaciones líquidas, ¿no es cierto? La inmediatez, el tema de la obsolencia, ¿no es cierto? De la obsolencia y de la mercantilización de los sentimientos, del amor, etcétera, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones que nos rodean. Entonces los proclamas del Mayo siguen siendo vigentes en ese sentido. O sea, la crítica a la comunidad, al consumo, al confort, a lo sacrosanto, porque pasamos de la modernidad líquida de tener una rigidez en algunas cuestiones a tener una rigidez en otras, ¿no es cierto?, en otros preceptos. Entonces me parece que finalmente desde ahí, y eso es lo que yo quería venir a enunciar acá, porque las movilizaciones sociales, las movilizaciones políticas superan los lugares de enunciación desde donde se establecen, y finalmente pueden rebasar los límites a los que uno quisiera llegar, ¿no es cierto? Entonces eso es una reflexión necesaria, porque nosotros a veces, por quedarnos también en el romanticismo de la izquierda, no logramos analizar en qué puede pasar después, ¿no? Entonces entender estas cuestiones me parece fundamental venir a decirles acá, y eso básicamente. Gracias a todos y todas. Es fundamental para poder reflexionar y todos los eventos. Entonces, para poder cerrar, yo creo que hay que plantear primero esta conexión de las luchas o de las reivindicaciones. Sí, me parece que hay que dejar eso con mucha fuerza, en tanto la conexión de las luchas parte de romper, como dije hace un momento, la autorreferencialidad de los movimientos sociales. Otra cuestión importante es saber toda esta agenda que estamos construyendo o que se pretende construir, hacia dónde se está dirigiendo. Entonces ahí hay varios espacios, y me parece que la clave más importante para pensar eso es la que nos da Gramsci, ¿no? El tema de las trincheras, de la hegemonía, de la disputa hegemónica. O sea, creo que hay que cuestionarnos si queremos nuestra autorreferencialidad para poder complacernos con los principios a los que queremos ser coherentes, o queremos disputar la hegemonía. Y ahí hay una gran diferencia, porque con lo uno puedes quedarte muy feliz y muy cómodo toda tu vida militando conforme a lo que crees como la esencia, y con lo otro de verdad vas a disputar la hegemonía, y si disputas la hegemonía vas a transformar. Y para eso me parece que hay que salir de las narrativas tradicionales, pero sin caer tampoco en todas estas cuestiones postmodernas, que ya como que todo es relativo. Creo que ahí es complejo, es bien complejo, pero realmente creo que las claves que ahora hemos analizado nos permiten ir hacia allá. Y es muy, en la práctica creo que
otra reflexión importante de esto es que los sujetos de transformación, a los sujetos colectivos, no hay que verles ni como aquella esencia de la movilización que encarnan en sí mismos los principios máximos de la transformación, ni tampoco como los actores estratégicos que lo calculan todo. Creo que el contexto de la experiencia es clave para poder ver más allá de estas dos matrices en las que se han movido los actores colectivos. Y para eso el sujeto estudiantil, el movimiento feminista con tanta influencia, es clave para la disputa hegemónica, la disputa contrahegemónica. Realmente hay que tomarse en serio. Uno que creo que este ejercicio de pensar continuidades y rupturas, una fundamental es pensar sí a las y los estudiantes como, digamos, como ese oxígeno y esa necesidad de pensar, como decía el manifiesto de Córdoba, esas ganas de cambiar realmente el mundo. Y eso creo que al día de hoy nos invitan a, digamos, no solo a pensarnos, sino a incomodarnos un poco, que dónde queda un poco esta sana ambición. Y dos, en términos de asumir las rupturas como nuevas necesidades de pensar que la lucha no está exclusivamente en los espacios de la, digamos, de la reproducción del conocimiento. Y esto sí, creo que quiero hacer énfasis porque es más una lógica justamente de ruptura con el mayo del 68 y más en línea latinoamericana, que es cómo al día de hoy pensar la disputa a través del conocimiento de la transformación profunda de la sociedad, incorporando un montón de cosas que la lucha estudiantil y estas luchas que estamos revisando en este ciclo de reflexiones nos proponen, pero además con cuestiones trascendentes, digamos, que nos inviten a pensar en nuevas pistas trascendentales al día de hoy, que no es solo reivindicar una cuestión de agenda de 50 o de 100 años, sino al día de hoy con escenarios distintos que nos proponen acorralamientos distintos, que nos proponen encrucijadas distintas, requieren de estudiantes. Justamente por eso ponía la frase con la que cerraba inicialmente, que era: la novedad es revolucionaria en ese sentido. Y en ese sentido, la verdad también es revolucionaria para momentos en los que nos han desbordado instrumentos y mecanismos de información. Eso, la proliferación de la proliferación de las imágenes, más allá de pensar en lugar del sujeto como, digamos, como vanguardia o como una articulación ampliada en clave de masa. Bueno, creo que coincido también mucho con lo que han dicho mis compañeros y, no sé, solo para finalizar, creo que las condiciones de posibilidad de cualquier política emancipatoria tienen que partir primero de una desprivatización del pensamiento y del reconocimiento de esa capacidad para hablar, para debatir, para tomar parte en las diversas esferas de la comunidad de todos, sin importar quién, más allá de cualquier título, que eso me parece básico. Y sí, también que me parece algo bello también de rescatar de estos acontecimientos, es como la idea de no tanto partir de un monstruo gigante hacia el cual se lucha, sino como de esa potencia común desde la cual se lucha, que creo que reconocer un mundo común, como decía, aún en el corazón de la sociedad más desigual, y desde ahí trabajar espacios de extensión de eso, porque es como una coherencia de reclamar el mundo común desde el mundo común. Coincido mucho con lo que han dicho todos y todas acá. Solamente quiero dejar puntualmente dos reflexiones. La primera es porque se me olvidó decir esto al final del cierre de mi presentación, porque quería enunciar lo simbólico también como una cuestión en disputa. O sea, me parece que en el Mayo jugó un rol fundamental también la disputa de lo simbólico como un constituyente de la lucha. Entonces, me parece que eso también nos hace falta. Yo creo que es de las cuestiones que generan identidad, y alrededor del Mayo hubo mucha identidad. Lo que decías tú, ¿no es cierto? Esta identidad, este sentido de comunión también, o desidentidad, bueno, pero digamos de una disputa común en los sentidos de lo simbólico. Me parece que eso es importante señalarlo, es importante tenerlo presente acá también, que es de las cuestiones que se dejan un poco de lado. Es como que sí vamos por la lucha de las ideas, vamos a posicionar tal cuestión o tal barricado, lo que sea, pero la cuestión simbólica también digamos, nos enseñó el Mayo, por eso están los carteles de acá, es una de las cuestiones que le dieron alma, ¿no?, al Mayo.
En segunda instancia, me parece que, bueno, sí, además de entender que el sujeto histórico no es del sujeto histórico, sino que son los y las sujetos históricos que son sujetos de transformación en comunidad, pero sí entender que al mismo tiempo que existen estos sujetos que están disputando el sentido de la lucha y demás, deben también tener mínimos comunes, conexiones que permitan que la lucha sea articulada, y en ese sentido también rescatar de las proclamas del Mayo que también me gustan, que es la del derecho a soñar, ¿no? Porque creo que los proyectos dejan de ser ambiciosos porque son muy inmediatos, son muy inmediatistas, no estamos viendo en la posibilidad, en el mediano plazo, en el largo plazo, ¿no es cierto?, de lo que se puede disputar, de lo que se puede hacer, y como que la lucha ya no es, o sea, ya hemos dejado de ver la posibilidad real de transformación de las estructuras, y creo que es importante volver a situar eso, ¿no? O sea, la capacidad de soñar desde ahí también.